Hola, buenas noches. Mi nombre es John Jairo Vargas. Estoy en el programa de Ingeniería de Sistemas. Aquí presento mi cédula. Mi nombre es John Jairo Vargas Manrique. Estoy en el programa de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estoy desarrollando la fase uno del curso de diseño de base de datos, donde nos piden como tal hacer nuestra presentación personal, o mejor dicho, actividad de reconocimiento facial. Sin más preámbulo, comienzo. Bueno, mi nombre es John Jairo Vargas Manrique. Actualmente estudio Ingeniería de Sistema en la Escuela de STBI, Escuela de Ciencias Básicas y Tecnología e Ingeniería, en la Universidad Abierta Nacional Abierta a Distancia UNA. Tengo 23 años de edad, vivo en la ciudad de Florencia, Caquetá. Hace poco terminé, o bueno, hace 8 meses terminé una tecnología con base de red y de telecomunicaciones, pero en sí es la tecnología bueno, en fin. Bien, porque no me acordé. Actualmente me encuentro trabajando con el electrificador del departamento. Llevo más o menos básicamente más de un año ya. Y lo que espero es aprender más sobre este curso, ya que me serviría mucho para mi profesión que estoy actualmente, porque en sí es de vital importancia como tal el curso que estoy mostrando. Como tal, pues se tiene que hacer o se debe desarrollar una línea del tiempo explicando más o menos los acontecimientos anteriores. Entonces, como tal, una base de datos se puede definir como una colección de datos estructurados, organizados interrelacionados entre sí y almacenados sin redundancia, consiguiendo la independencia de los procesos que los usan, de manera que permite a múltiples usuarios hacer utilizaciones varias y simultáneas de los datos. Según la línea de tiempo que yo desarrollé, para el año 1884 aparece la primera computadora, que es la máquina automática perforadora de tarjeta. Fue la primera computadora donde se registra la mayor información posible. Ya en 1950 en 1950 aparecen las cintas magnéticas. Fue el primer mecanismo que sirvió para automatizar la información de las nóminas. En 1960, los discos duros permitían consultar la información de manera mucho más rápida y efectiva que sus antecesores, dando a las bases de datos de red y jerárquica. Ya en el año 1900 aparece el nuevo sistema de Oracle. Con este sistema, el nacimiento de la base de datos relacionado se desarrolla con Oracle, un sistema de administración de datos, aunque actualmente creo que aún existe, pero bueno, en fin. Ya para el año 1980 aparece la base de datos orientada a objetos. Sin embargo, esto es como más predeterminado. Para el año 1990, para la toma de decisiones dentro de la base de datos, se denominó el lenguaje de programación SQL, diseñado para analizar la gran cantidad de datos. En el año 1990 aparece la WWW, la World Wide Web. Es el medio que facilita la consulta de base de datos durante las 24 y los 7 días de la semana, por eso fue denominada la Boom. Ya en el siglo XXI, después del 2000, aparece la Data Warehouse, almacén de datos donde se almacena gran cantidad de información parte de las empresas. Digamos que en sí los temas seleccionados para esto nombrados anteriormente fue máquina automática perforada de tarjeta, cinta de magnética, discos duros, Oracle, base de datos orientada a objetos, World Wide Web, Data Warehouse. No sé si esto incluye, digamos, los otros tipos de redes que aparecieron después del año 2000 o después del siglo XXI en sí. Básicamente eso es como una secuencia de cómo fue saliendo cada cosa y se va a evolucionar un poco más. Las tendencias. Las bases de datos en la actualidad tienen una demanda constante a nivel mundial. Por esto mismo, grandes compañías han diseñado programas que permiten almacenamiento de datos en la nube, permitiendo mayor espacio de información para grandes compañías. Esto en sí como tal, hay muchos tipos de datos en la nube. Bueno, ya sabrán, Facebook maneja, de por sí todas las empresas o compañías grandes manejan esa información, con Facebook,
Google maneja su propia base de datos. Hay muchos más. Esto ha permitido el desarrollo de tecnologías RFID dentro de compañías, permitiendo la escalabilidad de información dentro de la compañía. Este es un ejemplo de utilización de base de datos que tenemos aquí. La base de datos, en este caso, es de una biblioteca. Se desea implementar una base de datos para el control de una biblioteca. La base de datos se llamaría biblioteca y tendría las siguientes tablas con sus características. En este caso sería nombre, campo, tipo de campo y tamaño. Para cada uno de ellos, por ejemplo, en este caso el código del libro va a ser tipo de campo numérico y va a ser un tamaño de byte. Eso va a ser como tal el código de cada uno. Entonces, el nombre del libro va a ser texto, el tamaño va a ser de 60 bytes, editorial texto, tipo de campo texto. En sí, cada uno va a tener como tal, se le va a asignar algo. Por ejemplo, el precio del libro va a ser tipo de campo ya moneda. Para la siguiente tabla manejamos tabla de préstamo y tabla de usuario. Lo mismo para cada uno. Se va a nombrar el nombre del campo, ya sea fecha de salida, fecha de máxima para devolver, fecha de evolución, va a tener ya sea fecha, hora, numérico, autonumérico y va a ser el tipo de tamaño, ya sea o fecha mediana. La tabla de usuarios es igual, va a manejar diferentes tipos de campos, tipos de texto, ya sea numérico o fecha, en fin, y va a manejar otro tipo de tamaño y formato. Aquí ya tenemos como tal algo, digamos, resuelto. El ejemplo. Por ejemplo, si el usuario solicita el libro Don Quijote de la Mancha, va a ser de la editorial Anaya, del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, del género caballeresco, país del autor, España, número de páginas 517, año de edición, precio, en fin, para cada uno de ellos. La tabla de usuario es igual. Digamos que esto es como información básica de dirección y datos personales del usuario. La tabla de préstamo, igual, tipo del libro el código del libro que pidió y código del usuario y la fecha de salida y la fecha de evolución del libro, en fin. En conclusiones, el mundo siempre se ha movido en torno a la información, ella es la casual de grandes desarrollos tecnológicos, al fin de lograr acceder de ella de manera mucho más ágil y dinámica. De igual manera, es de suma precaución en la información que suministramos a través de las redes sociales o de consultas de Internet, puesto que esto alimenta base de datos para empresas que de manera sutil intenta interactuar como nosotros. Eso es, digamos, básicamente un ejemplo, podría decirse que a veces nosotros accedemos a algunas páginas buscando, digamos, precios de algunas cosas. Por ejemplo, yo he averiguado precios de algún tipo de bota o calzado y cuando uno ingresa a Facebook o en otra plataforma o otra página web, nos aparecen anuncios de gusta estas botas. Básicamente eso es lo que nos quiere decir o la conclusión que yo quiero dar es que tenemos que tener mucha precaución la información que nosotros suministramos en otras, ser un poco más precavido y tener en cuenta eso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.